Bueno, bienvenidos a todos y a todas los moderadores y artistas y a todas las personas que se están conectando con nosotros por medio del Facebook y del Zoom. Este espacio fue producido en colaboración con Fluxus Photo y su espacio educativo, la Escuela F. Desde ahí buscamos generar un espacio de reflexión sobre temas que nos atraviesan como sociedades del arte y específicamente desde la imagen. Iniciamos este circuito de charlas con el tema de territorio y migración. Conversando con los moderadores, hemos anotado algunos de los aspectos que creemos son muy pertinentes abordarlos hoy en día. ¿Cómo pensamos el territorio más del lugar físico donde nacemos o habitamos? ¿Cómo creamos estos sentires de pertenencia y los lazos identitarios que se construyen en relación a lo que creemos desde el territorio? Cómo los procesos de migración articulan y desarticulan, reforman y reconstruyen tanto nuestras identidades como nuestros territorios. Yo les saludo desde aquí siendo mi hogar, siendo Quito, o más bien Quito, capital del Ecuador, un territorio nacional que solo existe desde el 24 de mayo de 1822, que antes fue colonia y antes fue parte del Tahuantinsuyo, parte de un territorio que antes se llamaba y ahora se reivindica como el Abya Yala. Les saludo también aquí desde la virtualidad, un territorio cada vez más grande, que especialmente debido a la emergencia del COVID-19 ha sido intensamente habitado y lo seguimos creciendo, haciendo crecer, y ahora nos permite estar con todos y todas ustedes desde distintos territorios. También es una oportunidad para pensar el territorio desde el cuerpo y desde estos nuevos espacios que se pueden crear. Les quiero presentar a los moderadores de esta charla, Darío Isa y Marilyn Fernández. Darío Isa es comunicador social con énfasis en educomunicación, arte y cultura por la Universidad Central del Ecuador, maestrante de antropología visual por Flaxo Ecuador, comunicador comunitario, dirigente de la comunidad Latoya del pueblo Quitucara, nacionalidad quichua de la Sierra, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Ecuador. Marilyn Fernández es historiadora de arte, egresada de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Actualmente cursa la maestría de investigación en antropología visual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Ha trabajado en proyectos expositivos en carácter de investigador, curador y museógrafo. En los últimos años ha tenido experiencia en el área educativa como coordinadora de educación en el Museo de Arte Contemporáneo de Zulia, Venezuela, y como coordinadora de mediación en el Museo Municipal de Arte Moderno en la Bienal de Cuenca. También les quiero presentar a nuestra intérprete de lengua de señas, Andrea Valencia Ramos, abogada por la Universidad San Francisco de Quito y máster en Derecho Público y de la Administración Pública por la Universidad de Jaén. Actualmente trabaja como especialista en la Contraloría General del Estado, luego de haber sido declarado ganadora del concurso de méritos y oposición. Es mediadora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Universidad San Francisco de Quito. Fue intérprete de lengua de señas ecuatoriana en los medios públicos del Ecuador y continúa vinculada con la interpretación de diversos productos audiovisuales, educativos, institucionales y comerciales. Para terminar con eso, hago un poco de instrucciones de cómo se va a manejar el foro. Nosotros van a notar que vamos a apagar nuestras cámaras justamente para que la persona que esté presentando esté en pantalla y Andrea esté en pantalla. Con eso les doy la palabra a Darío y Mari. Hola, buenas tardes con todos y todas. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo, sea día, sea noche, sea tarde, porque imagino que esto va a quedar grabado. Muchas gracias por la presentación, Vane. Yo quiero invitar también y dar un saludo desde el centro del mundo, digamos, Quito, precisamente el centro de la tierra, ¿no? No es del Cusco, el ombligo del mundo, sino Quito desde ese sentido. Quiero dar la bienvenida a los compañeros al colectivo Tauna, que es un colectivo que nace en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Su sueño es transformar y llevar en el remo su mensaje para todas las culturas del mundo. Ellos dicen, soñamos para vivir, vivimos para soñar.
Ellos elaboraron un documental que se llama Piatúa Resiste, frente a la construcción de una represa hidroeléctrica en su territorio, en el territorio de las comunidades de Pastaza. Las comunidades quichuas de Santa Clara se defienden. Piatúa Resiste recopila el proceso de lucha y defensa jurídica del río Piatúa por parte de las comunidades originarias quichuas asentadas en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, frente a la construcción de la represa hidroeléctrica por parte de la empresa, valga la redundancia, Genefran. Está con nosotros Miguel Imbaquingo, parte del colectivo Tauna. Él nació en la comunidad Buena Esperanza de Cangagua, en Cayambe, en 1988. Es tecnólogo en el Instituto de Cine y Actuación, INCINE. Está terminando la licenciatura en la Universidad de Palermo, Argentina. Su trabajo en audiovisual se ha desarrollado en temáticas sociales a partir de visibilizar las problemáticas de lucha minera en los diversos pueblos y nacionalidades indígenas. Está trabajando pedagogías de cine con enfoque intercultural para niños y jóvenes en las comunidades de Cangagua. Bienvenido también, Miguel. Hola a todos, buenas tardes. Ali Tuta Mashikunas, que ya es mi momento, digamos, de perdón de exposición, o era solo la presentación. Sí, por favor, puedes seguir, Miguel, muchas gracias. Ya, porque creo que estaba en segundo lugar, por eso te lo preguntaba. Voy a prender la cámara, perdón. Hola, Imanaya Mashikunas, Ali Tuta, Ñukaqa Miguel Imbaquingo, Mikani, Quichuacayán, Villactamanda, Ali Tuta. Bueno, mi nombre es Miguel Imbaquingo, soy de la comunidad de Buena Esperanza, como ya lo decía Darío. También soy dirigente de esta comunidad. Actualmente vengo trabajando también con Tauna en un proyecto de audiovisual, y también bastante agradecido, ¿no?, por la invitación que nos han hecho llegar de parte del Quinto Festival de Cine Etnográfico. Bueno, Tauna nace en el año 2018 en el corazón de la selva, ¿no?, en la comunidad de Yanchamacocha, con la idea de generar también nuevos lenguajes, nuevas visualidades desde nosotros, ¿no? Crear también nuestras propias autorrepresentaciones en el audiovisual, en el cine. Digamos, la persona que tuvo la gran idea, y la idea que fue Yanda Montaguano, un joven zápara, dirigente de su nacionalidad, que, que tuvo esta maravillosa idea también de compartir todos los saberes záparas que lleva su pueblo, y dentro de este tiempo hemos venido también sumándonos diversos pueblos, ¿no?, diversos colores, y crear esta hermandad para seguir construyendo desde el audiovisual nuestras propias formas también de cómo contar y cómo también apoyar y visualizar cómo somos nosotros o cómo queremos que nos miren, ¿no? Un poco también autorrepresentarnos también desde nuestros imaginarios, y no tanto que nos representen, también un poco de cómo se ha ido construyendo el audiovisual desde estas miradas un poco antropológicas, ¿no?, que se han construido. Entonces, Tauna es eso, ¿no? Tauna tiene el objetivo un poco de soñar en hacer un cine propio desde el territorio, un cine desde nosotros, para nosotros, pero también el cine es universal, ¿no? El cine es un lenguaje que en todo lado se puede mirar y se puede entender. Entonces, básicamente, nuestra forma de hoy de hacer cine, de hacer documentales, un poco desde nuestras propias prácticas y vivencias, ¿no?, que hemos tenido desde las comunidades de donde nacimos y crecimos, y por ende un poco hemos adoptado este término de cine desde el territorio, ¿no?, que es una forma también de un poco romper un poco, digamos, con los términos que se han construido alrededor también del cine comunitario, del cine indígena, ¿no? El cine, como les digo, es un cine universal, pero también nuestras un poco formas de hacer, nuestras pedagogías que estamos también recién tejiendo y construyendo, queremos que sea diferente, queremos construir una propia estética, ¿no?, una estética también que refleje lo que somos nosotros, ¿no?, porque también a veces es complejo
el audiovisual, ¿no? Desde la lectura y el punto de vista que el director o realizador lo va haciendo. Entonces creemos que es importante la formación de nuestros propios jóvenes, de nuestros propios niños, de las comunidades, ¿no? Quichua, záparas y todas las poblaciones donde con el tiempo podamos también aportar. Entonces creemos que la formación es muy importante para esta construcción de nuestras autorrepresentaciones desde el audiovisual. Dentro de este pequeño tiempo que hemos venido trabajando, hemos construido algunos proyectos de documentales cortos, sobre todo. El primero es La vestimenta zápara, que es un documental que hizo Yanda en la comunidad de Jandayacu, donde un poco nos conversa el patrimonio oral zápara, ¿no? Bueno, los záparas son una nación que está en peligro de desaparecer, son 580 záparas en el país y están, como les decía, un poco ya en peligro de desaparecer, y por ende creemos que es importante usar este recurso y audiovisual, y salvaguardar esta memoria, ¿no? Esta memoria inmaterial, oral, que por ende la UNESCO también le declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad a esta nacionalidad. Entonces creemos que es importante desde ahí. Entonces este documental aborda esto, ¿no? De cómo los záparas hacen sus propias vestimentas a partir de un árbol, ¿no? Que se llama la Yanchama. Entonces, ese fue nuestro primer proyecto. El segundo proyecto fue Piatúa Resiste, como ya lo decía nuestro presentador, que un poco básicamente aquí fue otra dinámica también de trabajo desde Tauna. Las comunidades amazónicos, los pueblos amazónicos han venido a lo largo de este tiempo trabajando desde la comunicación también, entonces están bastante fortalecidos, ¿no? Todos los chicos de los diversos nacionalidades, entonces hay como, digamos, están los lanceros digitales y cada nacionalidad también tiene su equipo de comunicación, y dentro de ello, ellos con sus propias, digamos, herramientas que estaban a su alcance, hicieron un registro audiovisual de todo el proceso de lo que fue el problema de Piatúa, y nosotros un poco apoyamos básicamente en lo que fue la edición, ¿no? La postproducción, y un poco también en las entrevistas, un poco para contextualizar lo que fue el documental. Creemos también en estas formas de apoyo y de contar también las historias. Entonces, eso fue Piatúa, un documental también que refleja la lucha del pueblo quichua de Santa Clara, donde hasta actualmente siguen todavía en el litigio legal, ¿no? Entonces, fue nuestro segundo trabajo. El tercer trabajo actualmente es Zápara, una nación que sueña en resistencia, que creo que salió hace 2 meses, que es la lucha del pueblo, nacionalidad Zápara, ante el Estado, ante la concesión petrolera que se dio en el año 2011, creo yo, en la época, sí, es 2011 o 2010, en la ronda petrolera. Entonces, básicamente es la lucha de que lleva el pueblo, la nación Zápara, para un poco tener su autonomía territorial y que no se vean amenazados desde el Estado, ¿no? Ante el campo 79 y 82, que estaba amenazando con llegar a sus territorios. Entonces, el documental trata de ello, todavía no se ha subido ni a redes también para compartir, pero básicamente estamos en esta construcción también, y tenemos algunos proyectos también que venimos trabajando, estamos en proceso de producción, en proceso también de desarrollo, como estamos rodando también los 40 años del documental de la Confeniae, un documental también que quiere contar todo el proceso de lucha, ¿no? De esta gran organización amazónica que ha conseguido grandes hitos importantes dentro de la historia y de lucha del país. Entonces estamos en esto. También creemos mucho en las diversidades, ¿no? En las diversidades que tenemos como pueblos, y estamos trabajando en un documental de las diversidades sexuales que tenemos los indígenas, ¿no? Amazónicos, mucho más allá de los binarismos, ¿no? Entonces también estamos trabajando en ello, estamos en el desarrollo, y esperamos que
pronto, el próximo año, no sé cuándo, sacar este documental que me parece muy importante también abordar estas temáticas, dado que también son problemáticas que están ahí y que nunca se han hablado y no se quieren hablar por muchos, por la carga histórica también que se tiene, ¿no? Ajá, entonces eso y actualmente, y el último proyecto es el proyecto que te llevamos acabamos de ganar también el fondo de cine, entonces estamos en un documental para un poco compartir parte del patrimonio oral Zápara, ¿no? Un documento, es un largometraje y también donde un poco también jugamos con otros lenguajes como la animación para contar parte de los mitos záparas y cómo estos están ligados a la par con los sueños, con las vivencias diarias del pueblo. Esos son como los trabajos que hemos hecho y que estamos haciendo en este momento y como siempre, ¿no? Bastante ligado también a la comunidad, a los territorios, a los jóvenes que estamos en este proceso. Eh, como, eh, bueno, también creemos mucho en el intercambio, ¿no? En el intercambio de saberes, ¿no? Que entre la comunidad y entre nosotros, ¿no? Creemos que todos aprendemos y desaprendemos, no creemos en que uno sabe más que otro, digamos, no porque uno tuvo las posibilidades de acceder a espacios de formación, está sobre el otro. Entonces, todos estamos en esta equidad y creemos en aprender y desaprender con la comunidad y por eso también creemos que es importante compartir y nuestros saberes y nuestras experiencias también a las comunidades. Y también dentro de lo que, como para un poco contextualizar, una de las cosas más importantes también dentro de Tauna es que Yanda siempre lo habla, es la preservación del idioma, ¿no? Del idioma zápara, que está también en peligro de desaparecer y estamos tratando también de usar este recurso dentro de nuestras producciones, ¿no? Sobre todo que están por salir, porque también creemos que a partir de esto podemos llegar a más personas, a más, a más pueblos y compartir también nuestras formas, nuestros lenguajes, ¿no? Propios también que no solo se queden para nosotros. Y dado que también este espacio, los productos audiovisuales están por las redes mismo, como ahora estamos teniendo esta conversación, puede llegar a muchos lugares, ¿no? Porque básicamente también hay que ver que hoy casi no nos sentamos un poco, digamos, a escuchar a nuestros abuelos o lo estamos leyendo, la palabra misma ha perdido mucho el valor. Entonces, creemos un poco también que con llevar a estos lenguajes más contemporáneos se puede salvaguardar parte del patrimonio de los pueblos y nacionalidades que estamos un poco empezando a trabajar. Un poco ya como para cerrar, también estamos como, creemos que el tema del territorio es importante. Un poco también hemos tenido como experiencias también con otros pueblos, ¿no? Y de aquí va mi saludo, también a mi solidaridad al hermano pueblo de Colombia, de ella en el Cauca, del NASA, ¿no? Donde yo hace años también he estado trabajando y seguimos también apoyando, que el viernes fueron varios compas asesinados por el Estado, ¿no? Entonces, quería un poco dar mi saludo y también hace un par de años atrás hice un documental en Colombia que un poco era mi indagación un poco de la problemática de qué es la paz en Colombia, ¿no? Mucho más allá de la guerrilla y de todo eso. Entonces quiero compartir un pequeño extracto del video que tiene como una duración de 2 minutos y medio, donde vamos a escuchar como palabras o digamos parte del documental. Entonces voy a compartir la pantalla y nada, muchas gracias por la invitación.
étnicas, pero hemos dado una lucha en empoderamiento de darnos a conocer como pueblos originarios. Nosotros no somos minorías étnicas, sino pueblos originarios donde tenemos el deber y el derecho mayor de seguir viviendo en este gran espacio. Los más de 50 años de confrontación armada en nuestro país ha cobrado un alto costo en vidas humanas, en intervención territorial, en despojos, en pérdida de culturas y sobre todo en la captura o en el involucramiento de la población indígena en ese conflicto armado. Yo creo que la gente debería reflexionar, la gente debería dejar de ser tan cruel y la gente debería decir sí podemos. Voy a dar un voto por la paz para construir un nuevo país y una nueva nación. La paz es la paz es el desarrollo, la paz es el progreso, las locomotoras extractivistas. Eso es paz. No lo sabemos. No sabemos si la paz sea que crecimiento económico. Cuando ese crecimiento económico no se ve reflejado en una distribución de esa riqueza que genera ese crecimiento. Y además, cuando vemos que ese crecimiento muchas veces lo que está haciendo es vulnerar derechos de muchas personas, incluyendo el derecho a tener una vida saludable, el derecho incluso de la misma madre tierra de que no sea destruida. Cada uno de los que hacemos parte de esta organización hemos asumido el compromiso de nuestra esperanza, que es el verde, de nuestra tierra, que también significa el verde, y que los pueblos indígenas nos identificamos con la tierra, con nuestra madre naturaleza, pero que para vivir y defender la vida de nuestra madre naturaleza nos ha tocado derramar sangre. Eso significa desde ese proceso histórico de hace 516 años y que hoy seguimos marchando y diríamos regando sangre porque nos siguen asesinando nuestros compañeros indígenas. Bueno, eso era mi presentación y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miguel. Damos el paso también a la compañera Marilyn. Mucho gusto. Gracias, Darío, y gracias a Miguel por la presentación. Seguimos con los otros invitados. Voy a presentar a Welcome to Intipucá City. Es un proyecto colectivo transmedia basado en la fotografía liderado por las fotógrafas Coral Carvalho, que es de México, Anita Pouchard, que es de Francia, franco-argentina, la periodista Jessica Ábalos, que es de El Salvador, y bueno, el proyecto relata la complejidad de la migración salvadoreña hacia Estados Unidos, tomando un caso particular pero universal. El municipio de Intipucá y su comunidad en el área de Washington, D.C. Desde la perspectiva del lugar dejado en vez del lugar de llegada, el proyecto evidencia conceptos e ideas como el transnacionalismo, los sueños americanos y salvadoreños, la división familiar, entre otros. Desde sus inicios, el proyecto desde 2017 ha recibido soportes de varias asociaciones como la Open Society Foundation y We Women. Le cedo la palabra a las chicas, no sé cuál de ellas es la que va a hablar. Hola Jessica, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Vamos a compartir una presentación para ir hablando luego de esta introducción del trabajo que hemos venido haciendo. Como ya decían en la presentación, nosotras empezamos con este proyecto hace 3 años. Y bueno, me gustaría empezar hablándoles. Yo les saludo desde El Salvador. Como se decía en la presentación, soy periodista. Anita y Coral son fotógrafas. Y cuando arrancamos este proyecto sobre este pueblo, Intipucá, en el sur del Salvador, la pregunta que nos hacía todo el mundo era, bueno, ¿y qué de nuevo van a contar ustedes sobre un pueblo del que ya se ha dicho todo?
¿Por qué? Porque este pueblo es como el pueblo simbólico, emblemático de la migración desde El Salvador hacia Estados Unidos, porque existe como la leyenda que de este lugar partió el primer migrante hacia aquel país, y hay todo un ritual, hay todo un culto al primer migrante en este pueblo. Hay una plaza del migrante, está la estatua del primer migrante, algunas calles, acá en El Salvador se habla español, en Intipucá se habla español, y a pesar de eso, algunas calles están rotuladas en inglés, tienen nombre en inglés, y justamente el proyecto se llama Welcome to Intipucá City Project porque cuando nosotras arrancamos, era muy conocido que para llegar a este pueblo, la entrada, había un rótulo que te decía Welcome to Intipucá, a pesar de que es un pueblo, como lo decía, en el que se habla únicamente español. Pero ahí empezamos a ver que ya había como una mezcla, esa mezcla de los idiomas, y no solo de eso, sino de otras cosas que vamos a explorar a continuación, más adelante. Y bueno, pero cuando empezamos a nosotras con el proyecto, se había hablado mucho de Intipucá por ser el emblemático de la migración y además porque todos los reporteros o los reportajes, los periodistas que iban hacia ese pueblo iban enfocados a contar el pueblo de la remesa, cómo había sido transformado este pueblo por la remesa, cómo se había transformado su arquitectura por la remesa, y cómo había impactado en la economía de este lugar el hecho de que la mayoría de sus habitantes se habían ido y que casi solamente habían quedado o muy mayores o los que habían regresado, pero que se estaba quedando sin población joven. Entonces, nosotras cuando empezamos dijimos, bueno, queremos contar más allá de lo evidente de este, como se decía, del tema del trayecto. Queremos hablar del lugar dejado y de ese lugar donde se supone que no pasa nada, porque este es un pueblo que permanece vacío todo el año y solo hay una semana que vuelve a la vida, que es en marzo, cuando se celebran las fiestas y regresan no todos, pero los que pueden y que emigraron, y regresan al reencuentro con sus familias. Entonces empezamos a pensar en que queríamos contar eso, qué significaba el hecho de ir y volver, qué significaba para los que se quedaron, haberse quedado. Justamente acá, esta es como una de las imágenes más emblemáticas del proyecto, porque es en el patio, en el jardín de una de las casas de Intipucá, donde una de las personas que reside ahí tiene una réplica de la Estatua de la Libertad. Entonces íbamos encontrando estas cosas que nos decían que cuando nosotros partimos nos preguntábamos que cómo una cultura había incidido en la otra, que era una de las cosas que queríamos responder en aquel momento. Y en la medida que hemos ido avanzando, nos damos cuenta de que al final es un híbrido que es difícil o casi que imposible decir esta cultura impactó más en la otra, sino que vamos encontrando diferentes circunstancias que nos hacen ver que hay como ese transterritorio que es el que queremos contar, que es del que queremos hablar, o ese territorio imaginario que se construye a partir de la decisión de irse o de quedarse, porque como decíamos en la presentación, muchas veces la pregunta que hacíamos o con la que partimos era decirle a quienes se quedaron o a quienes se fueron, que nos dijeran qué era el sueño americano, pero resulta que al final, luego de 3 años de trabajo en el territorio, de ir tanto a Estados Unidos a hablar con los que emigraron o de ir al pueblo a hablar con los que se quedaron, nos damos cuenta que estamos hablando de un sueño americano, de un sueño salvadoreño, que ahora hay una diversidad de historias, que es lo que pretendemos contar, porque ya no solo se trata de decir, bueno, hablemos con los que se quedaron, hablemos con los que se fueron, sino decir, bueno, vamos a contar esa diversidad y a decir los que se fueron, los que volvieron, y ahora vamos a avanzar un poco para que podamos entrar ya en la parte visual, aquí solo para que tengan una idea, esta es la fachada de una de las casas en Intipucá, que justamente se fue transformando por el envío de remesas. La gente en Estados Unidos mandaba el modelo incluso de la casa que querían construir en el pueblo, y son casas vacías en el transcurso del año y solo se activan o solo, digamos, se llenan de vida, de voces cuando regresa la gente en marzo para la fiesta, que ya Coralianita más adelante les van a hablar un poco de
de qué significa la fiesta dentro de esta gran historia que estamos intentando contar. Ahora vamos a pasar a la siguiente, ya un poco para hablar más del tema de lo visual, de lo que estamos intentando explorar con lo visual. Doy la palabra a Coral para que pase a esta parte. Hola, gracias Jessy por la introducción. Bueno, para lo que a mí corresponde, me gustaría hablarles que este proyecto justo lo que intenta hacer es como trazar unas nuevas narrativas sobre la migración y sobre la migración centroamericana. Esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo es una unión de diferentes fotos donde queremos explorar también el transterritorio que existe y que se dibuja entre estos dos territorios que es Estados Unidos y El Salvador, y cómo es que al final se empieza a construir este nuevo territorio de emociones, de recuerdos, de añoranzas también. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Nosotras estábamos muy interesadas al inicio del proyecto a poder hablar sobre toda esa diáspora, ¿no? que está desde hace muchos años, que ha sido un fenómeno en Centroamérica, y nos interesaba mucho porque había unas cifras alarmantes de todo este fenómeno migratorio que ha habido desde hace mucho tiempo, y entonces nos dimos a la tarea de querer explicarlo un poquito a través de lo visual y a través de lo gráfico, y entonces se nos ocurrió que a través de un árbol genealógico podríamos empezar como a dibujar este mapa emocional de lo que significaba irse, y entonces a cada protagonista de la historia hacíamos la invitación de hacer su árbol genealógico y les sugeríamos que pudieran escribir con rojo sus familiares que estaban en Estados Unidos y con azul los familiares que estaban en El Salvador. Y bueno, el resultado eran estos mapas, son estos árboles, que a la fecha, después de 3 años de trabajo, tenemos ya 60 árboles que hemos estado de alguna manera visitando a estos personajes y a estos protagonistas. ¿Podemos seguir? También una cosa que nos interesaba, como decía Jessy, no solamente era hablar de los que se habían ido, sino que también estamos interesadas en hablar de los que se han quedado, porque creemos cada vez que estamos en el campo, que platicamos con la gente, nos damos cuenta que la migración no es un acontecimiento que no solamente trauma o traspasa a los que se van, sino también a la gente que se tiene que quedar. La que sigue. Y una parte importante de nuestra metodología de trabajo es que hacemos una entrevista a ciertas personas que nos interesan dentro del pueblo, dentro de la narrativa de este pueblo. Es una entrevista de 2 o 3 horas, y durante esa entrevista se realiza un dibujo de la persona, y al final revisamos las mejores frases o la frase que ha sido como más importante dentro de la entrevista, y la escribimos en cada dibujo. ¿Podemos seguir? Gracias. También hemos tratado de encontrar diferentes tipos de historias o perfiles. Intipucá, como bien lo decía Jessy, es un universo, y al final queremos mostrar no solamente a los migrantes que pueden regresar, que tienen papeles, sino también a los migrantes que desgraciadamente han tenido un destino desigual, donde está la separación familiar. Es algo que nos ha tocado ver, que nos ha tocado entrevistar, y creo que eso también es algo muy importante dentro de la siguiente. También tenemos como diferentes, esta historia, por ejemplo, es la historia de 2 hermanas. Una decidió migrar hace 30 años y la otra decidió quedarse, y cada año se pueden reencontrar a través del Intipucá Fest, que eso es algo que ahorita les voy a platicar. Este es otro de los dibujos. Como decía Jessica, creo que dentro de
de estos años de trabajo, nos hemos dado cuenta que más allá del sueño americano, la gente de Intipucá tiene un sueño salvadoreño y es el sueño de regresar al territorio dejado. La que sigue. Uno de nuestros abordajes también dentro de la narrativa visual, estamos muy interesadas en esto, lo que tiene que ver con el transterritorio. Y entonces estamos haciendo estas dobles exposiciones. Una parte se fotografía en Intipucá y luego se regresa al rollo, se vuelve a fotografiar en ese mismo espacio de película en Estados Unidos. No se hace de manera digital, se hace de manera análoga, porque creemos que también eso es una especie de sorpresa y de capa dentro de la narrativa. Y bueno, no solamente hemos estado en el pueblo dejado, afortunadamente hemos recibido financiamiento de este proyecto para poder continuarlo en Estados Unidos y hemos estado en comunicación constante con los protagonistas y sobre todo como dibujar este nuevo territorio. También estamos usando Polaroid. Creemos que el Polaroid es un dispositivo que puede evocar la nostalgia del lugar dejado y cómo se transforma y cómo lo transformamos en el lugar que ahora residimos. Por ejemplo, esta es una foto de un restaurante en Washington, D.C., de un protagonista del pueblo de Intipucá. ¿La que sigue? Y una parte que nos interesa mucho, que tiene que ver con el sueño salvadoreño, es el paraíso lejano, que hemos llamado a este capítulo así, el paraíso lejano, y tiene que ver con estas ganas y estos deseos de volver a casa, y que aunque tengan la infraestructura económica, muchos migrantes ya no pueden regresar por muchas circunstancias emocionales y personales. Entonces, ¿podemos seguir? Hemos también, de alguna manera, hablado, reflexionado sobre esto y todas las complejidades que hay de la historia. Y una parte muy importante dentro de la narrativa, de la vida también de Intipucá, es el Intipucá Fest. El Intipucá Fest es una fiesta que se hace cada año en el pueblo, donde la mayoría de los migrantes que tienen papeles o que son residentes pueden regresar al pueblo. En esta ocasión se arma una fiesta de 10 días donde la gente puede volver a convivir, se pueden reencontrar con este hermano lejano, como es que le llaman a los migrantes que están en Estados Unidos. Y por ejemplo, en la foto anterior son dos reinas de Intipucá, donde muchas de las veces ellas no hablan español y vienen por primera vez al territorio. Podemos ver las siguientes fotos. Las siguientes fotos son justo del Intipucá Fest. Es una parte importante dentro del proyecto porque es la parte donde se une, donde hay este reencuentro. Y bueno, con estas imágenes le cedo la palabra a Anita para que nos cuente un poco más sobre las actividades que estamos haciendo con el proyecto. Ahí va, gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, yo les hablo desde Buenos Aires. Bueno, con el proyecto, a medida que estuvimos trabajando de estos años, también una de las preguntas, más allá de las representaciones en sí, que nos estaba interesando mucho, es qué íbamos a hacer con las imágenes, ¿no? ¿Cuál es el lugar o qué espacio van a habitar estas imágenes? Porque también viniendo las tres, de alguna manera, del periodismo, como que lo evidente sería publicarlo en una revista o una exposición un poco más tradicional, pero teníamos ganas de pensar cuáles son los otros espacios que la fotografía puede ocupar y también cómo las fotos que producimos con la comunidad vuelven a la comunidad y cómo al final el hecho de mostrarlas, de
de diferentes maneras van a continuar, o sea, va a crear nuevas conversaciones, no solo estando trabajando en el campo, sino que siguiendo haciendo y pensando dispositivos con y para la comunidad. Y en ese sentido, en febrero de este año pudimos como experimentar por primera vez algo que veníamos pensando hace mucho, que fue una serie de exposiciones comunitarias en 3 locales de 3 protagonistas de la historia. La historia se basa en Estados Unidos, en Washington y la área metropolitana, que sería como Virginia y Maryland. Entonces elegimos 2 restaurantes y un salón una peluquería, salón de belleza, como para imaginar, no nosotras solas, sino con los dueños, cómo podríamos poner estas fotos en su espacio. Entonces, esta primera es en el Gavilan, un restaurante en Maryland, donde la idea no es solo mostrar y divertirse con el hecho de pensar cómo vamos a hacer que las imágenes puedan convivir con un espacio de restauración, ¿no? Sino cómo esto va a activar una serie de conversaciones, de encuentros que capaz no ocurren tanto en la vida cotidiana. Entonces, no solo fuimos a poner las fotos, sino que armamos un evento ese día, más allá que las fotos después se quedaron más tiempo. Y entonces la idea era como que un público salvadoreño, centroamericano, de la comunidad de latinos en Estados Unidos pueda interactuar, y sobre todo con que los americanos puedan interactuar con personas que capaz nunca habían hablado antes, o sea, o capaz hacer las preguntas que uno tiene sobre la migración, sobre ser latino en Estados Unidos. Y es un poco lo que intentamos hacer también, invitando a la misma comunidad, los mismos que estaban en las fotos, en las paredes, a sumarse a ese momento, y de hecho de esto salió un nuevo material, o sea, como que el proyecto, a eso iba, que haciendo estas activaciones, o sea, estamos construyendo un proyecto todavía, porque todos los intercambios, las preguntas, las dudas, o sea, todo esto lo estuvimos anotando y es un material con el cual vamos a ir trabajando. En Washington, en el centro, hicimos en la peluquería el Golden Scissors, que es como en el barrio histórico donde llegaron los intipuqueños hace 50 años, y bueno, pusimos unas fotos ahí para que se vea desde afuera, pero la intervención principal ahí fue hacer unas revistas como para reemplazar estas revistas de belleza, o cuando estamos mirando qué corte de pelo vamos a elegir. Bueno, nosotras estuvimos creando 3 modelos de revistas con 3 temáticas de nuestro proyecto: el paraíso lejano, como contaba Coral recién, donde estamos, y la división familiar. Entonces estas revistas estaban entre todas las otras, y el público de este salón es un público mayoría migrante, pero no solo El Salvador. Entonces era una cantidad de historias, de idiomas, que se ponía a reflexionar con lo que estábamos proponiendo en la revista. Y de hecho, no solo estaba nuestro trabajo ahí, sino que había preguntas, habíamos como sembrado preguntas para que la gente se sienta totalmente libre de escribir y compartir respuestas a estas preguntas, o más preguntas, o algo muy personal. Y al final hicimos otro en Virginia con una estrategia un poco diferente, que ahí fue como ocupar las mesas abajo del vidrio que las protege, con esa idea de que mientras esperas la comida podés detenerte a leer un poco de la historia de tu comunidad, reconocer a alguien también, porque eso es muy interesante cuando la gente se da cuenta que hay un tío o hay un sobrinito que está en el árbol de alguien. Entonces, generar ese sentimiento de pertenencia al proyecto es también algo muy importante para nosotras. Y como decía, ¿no? No es solo dejar las cosas, sino que ahí vemos a Jessica en acción, como estar ahí, hablar, generar intercambio, y también dar a conocer el proyecto, porque la idea es que la comunidad misma, tanto los intipuqueños como la comunidad latina, se pueda apropiar del proyecto como una herramienta de conversación o para generar debates en sus espacios cotidianos. Y esa búsqueda de dónde podemos mostrar las fotos, cómo podemos
inventar o rebuscar estos espacios, también nos atraviesa con las herramientas que elegimos para contar, como, bueno, Coral estuvo mostrando los árboles, los dibujos, y en ese momento estábamos trabajando también en la idea de un podcast, que está como en preproducción, porque pensamos que el proyecto tiene que tener distintas salidas para tocar a diferentes comunidades o públicos, y que eso, llegar por una pequeña parte, va a permitir después entrar en todo el proyecto de alguna manera, y seguimos explorando otras herramientas gráficas como el mapeo, los mapas emocionales, que siempre con esa necesidad, ¿no?, de desplazar un poco la mirada, que las imágenes que ya tenemos en la mente sobre migraciones, y conectarnos un poco más con el imaginario y la empatía, ¿no? Como que el migrante nunca es un otro lejano, sino que siempre podríamos ser nosotros, o siempre, o fueran nuestros abuelos, o serán nuestros hijos en algún momento. Entonces, bueno, acá les dejamos, como si nos quieren escribir o quedar en contacto, será con mucho gusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas, por la presentación. Les vamos a hacer un conversatorio ya al final. Les sugiero a las personas que estén en línea, que estén conectados y que quieran hacer una pregunta, la pueden ir haciendo en la parte de abajo donde dice preguntas y respuestas, para que no se les vaya a olvidar y así quede la pregunta ahí pendiente para el conversatorio. Vamos a seguir con el próximo invitado, que es Felipe Jacome. Él es fotógrafo ecuatoriano. Vamos a hablar un poquito de su biografía. Después de terminar sus estudios en la London School of Economics, su trabajo se ha centrado en temas de movilidad humana y derechos humanos. En el 2010 ganó el concurso de jóvenes reporteros del Comité Internacional de la Cruz Roja. Las fotos de Jacome han aparecido en publicaciones como National Geographic, The Washington Post, Foreign Policy Magazine, The Guardian, Vice Magazine y CNN. El trabajo de Jacome ha sido exhibido en Londres, Ginebra, Ámsterdam, Quito, La Paz y Washington, D.C. Le damos la bienvenida a Felipe. Te cedo la palabra. Gracias, Marilyn, por la introducción, y gracias por la invitación a los compañeros del foro y la Escuela de Fotografía de Fluxus. Mi trabajo, el trabajo que voy a presentar, es un trabajo que vengo haciendo desde el 2019. Se llama Los Caminantes. Estoy intentando compartir la pantalla un segundito. No me está abriendo, no sé por qué. A ver, ahí va. Entonces, a ver, yo he sido fotógrafo documental hace más o menos 10 años, y me he centrado en temas de migración y movilidad humana, un poco también por mi historia personal. Con mi familia tuvimos que salir del Ecuador en el año 99 a raíz de la crisis económica y política que hubo en el Ecuador. Entonces, y llegamos a Estados Unidos, donde hasta ahora estamos radicados. La historia de los caminantes del éxodo venezolano se forma a mediados del 2018, cuando estaba tomando fotografías de las personas que estaban llegando a Ecuador o cruzando Ecuador en esta gran ola, en este gran éxodo de población venezolana que salía de su país, que hacia Colombia o cruzaban Colombia y iban hacia el sur a través de los Andes. Creo que para mí la historia tomó forma el momento en que vi por primera vez
una figura de origami hecha de un billete de un bolívar venezolano. Entonces, bueno, yo estaba tomando fotos y una niña que estaba haciendo estos origamis me regala una figura de origami hecho de un billete. Y si bien creo que todos en América Latina tenemos conciencia de la inflación, tenemos conciencia de lo que es la inflación, de las crisis económicas, para mí me marcó, me pareció muy fuerte que los billetes, bueno, hayan quedado para eso, ¿no? Que no valgan nada, que ya simplemente no sirvan más que para que jueguen los niños. Entonces, bueno, guardé ese origami, me quedé con eso en la cabeza. Y no fue hasta enero del 2019 que tuve la oportunidad de ir hasta la frontera con Venezuela en Colombia y comenzar a caminar hacia el sur a través de Colombia. Caminé más o menos unos 300 kilómetros con varios grupos de personas venezolanas. Y sí, bueno, como que tenía las fotos que tomé durante el viaje y me había guardado este origami, estos bolívares, y de cierta manera quise pasar o tener el mismo impacto, que replicar el impacto que tuvo ese origami en mí. Quise hacerlo a través de las fotos. Entonces, estando en Colombia, pude acceder a una cajita de zapatos de billetes, de bolívares que ya no estaban en circulación o que valían nada o casi nada. Y me los traje al estudio y comencé a jugar con los billetes uno al lado del otro, cortándolos, poniéndolos de cierta manera para como crear cierto tipo de figuras, de patrones, casi como si fuera una colcha. Y al mismo tiempo viendo cómo mis imágenes podían calzar y jugar con las imágenes. Entonces, bueno, justamente hablando de este conversatorio que tenemos ahorita sobre el territorio, para mí fue bastante interesante que, si bien yo he trabajado en temas de migración antes, no había necesariamente, no me había puesto a pensar necesariamente en los temas de forma, una identidad y qué representa el territorio, ¿no? Cómo se forma una narrativa y cuáles son los simbolismos que forman una narrativa nacional, una narrativa de un pueblo. Y comencé a pensar en esto porque, claro, al estar jugando con estos billetes, de cierta manera los billetes son objetos donde está reflejada esa narrativa, donde están los líderes de los países, los próceres de la independencia, y bueno, creo que en todos los países, pero sobre todo en los bolívares, que además son billetes muy bonitos, pero por un lado están pues las personas, los líderes, los próceres, los padres y madres de la patria, y por otro lado está la naturaleza, están los animales, la flora, la fauna del país. Entonces, esto me llevó mucho a pensar en cómo se construye esta identidad nacional que está reflejada en los billetes. Entonces, me pareció que debía plasmar las imágenes, y lo que fue es aprender a hacer un proceso de haluro de plata con gelatina de plata en cuarto oscuro, pegando los billetes y después cubriéndolos con el haluro de plata, exponiendo las imágenes y revelándolas para fusionar justamente estos billetes con sus narrativas, con sus simbolismos, y por otro lado contrastarlos con las imágenes de los migrantes que están saliendo, que están huyendo, que están dejando esta patria atrás, ¿no? Y ha sido, bueno, fue un proceso bastante interesante. De cierta manera comencé a jugar. Por ejemplo, en esta imagen me pareció muy interesante poner
en las imágenes de los billetes a los padres y madres de la patria, a los próceres de la independencia, en este caso a Bolívar, que creo que todos tenemos como una referencia nacional, y contrastándolo con la imagen de los niños que estaban que fotografié en el camino, que iban caminando, que iban siendo cargados por sus padres a lo largo de la vía, cruzando los Andes. Entonces, de cierta manera, es una conversación entre estos líderes históricos, estos personajes históricos, y ahora entre los padres y los hijos de la patria y las nuevas generaciones que de cierta manera han sido expulsados por una razón u otra. Creo que si es que tengo que reflexionar un poco sobre el territorio, la experiencia de caminar a través de Colombia, de acompañar a esta gente y después de jugar con estas fotos y estos billetes y de realmente adentrarme en este simbolismo y esa narrativa, lo que me hace pensar es que todas las personas o todos los grupos de personas pueden formar una narrativa, pero hay un factor que para mí es el tiempo, ¿no? O sea, creo que los migrantes, si bien están recorriendo un territorio, están dejando su país, están recorriendo un territorio, están llegando a un país nuevo, el hecho de caminar no necesariamente les da una pertenencia, ¿verdad? Y ahí está esa pregunta de cómo establecemos estos lazos de identidad. Entonces creo que esa gente tiene una identidad de migrantes y creo que con el tiempo podrían pasar a tener una identidad dentro de un territorio fuera de su país. Entonces creo que es un tema de tiempo que quisiera resaltar ahí. Y quizás lo último que quisiera resaltar después de trabajar después de hacer ese trabajo hace ya más de 1 año y medio, es que si bien la migración nos hace preguntarnos sobre el territorio que dejamos, sobre el territorio al que llegamos, y realmente los migrantes pueden construir su propia narrativa. Lo que para mí me ha llevado a preguntarme es, al momento que llegan a esos territorios, al momento que dejan de caminar y se asientan en una sociedad, en un país, en una ciudad, en un pueblo, en una sociedad nueva, ¿cómo han sido recibidos? Entonces, creo que si bien todos los países y todas las sociedades tenemos una identidad, tenemos un territorio, tenemos un apego al territorio, eso no significa que tenemos principios, específicos de cómo tratarnos entre unos a otros. Entonces, en el caso de Ecuador ha sido para mí muy doloroso ver cómo el tema de la xenofobia ha aumentado tremendamente, y cómo yo creo que muchas de las frustraciones internas dentro del país las dirigimos hacia esta gente que ha llegado últimamente. Entonces, para mí, creo que cuando estamos pensando en territorio, estamos pensando en nuestra propia narrativa como país, como sociedad. Deberíamos pensar en los principios que quisiéramos tener como sociedad. Entonces, dentro de eso, obviamente, a pesar de que, por ejemplo, en el Ecuador hemos sido migrantes, y ahora que somos receptores de una ola de migración, ha habido mucha xenofobia. Entonces, ese principio de la solidaridad, de esa identidad de migrante, no creo que ha sido desarrollada o ha sido adoptada. Entonces, creo que esos son de los temas que
que tenemos que reflexionar hacia adelante. ¿Marlene? Muchas gracias a los expositores, expositoras. Es chévere toda la temática que se ha tratado aquí, hablando del territorio, ¿no? Pero ¿qué es el territorio? El territorio es algo encerrado, es algo que se enclaustra. Un ejemplo muy claro, las comunidades en Amazonía que están ubicadas entre Perú, Colombia, Ecuador, tienen una nacionalidad. Las comunidades que se ha considerado desde Occidente como aisladas tienen una nacionalidad. Creo que eso es algo interesante para plantear qué es el territorio, ¿no? El territorio es el espacio donde uno habita y no es una cosa, no es una propiedad. Yo, al ser de una comunidad, igual que Miguel, entendemos que la tierra en tanto comunidad no es una propiedad privada, es el lugar en donde se desarrolla la vida y a veces hay una relación de cohabitación con el cerro. En mi caso, con el cerro Ilaló, con el volcán Ilaló, hay una relación de parentesco. Por ejemplo, nosotros decimos Taita Ilaló y del lado de la Merced le decimos o le dicen Mama. ¿Qué propone Miguel desde su experiencia, ¿no es cierto? Un poco revisemos lo que nos compartió. Él es dirigente también en su comunidad en Cangagua. Está dedicado a la construcción audiovisual desde una mirada diferente, es una mirada antropológica. Tauna sueña en hacer un cine propio desde el territorio, no clasificado únicamente o no clasificado desde, valga la redundancia, desde la clasificación del cine comunitario o el cine indígena, sino un cine desde el territorio. El cine es universal, propone, pero queremos darle un sentir y quieren darle un sentir y una particularidad desde ahí, desde la comunidad, el cine desde el territorio. Quieren construir una propuesta estética desde donde la comunidad está viendo la realidad, el contexto, la problemática, la cultura, la relación con el Estado o con las otras comunidades, pero también la relación entre ellos. Y para eso es importante la formación de niños y niñas de todas las comunidades indígenas o de la mayor parte de las comunidades indígenas, y para ellos proponen el intercambio entre los saberes de la academia y los saberes de la comunidad. Su propuesta parte del compartir, de una suerte de coproducción, ¿no? El primer proyecto, ellos mencionaron, su primer proyecto, propuesta, es sobre la vestimenta zápara, elaborada por Yanda, sobre las 580 personas autoidentificadas con raíces záparas y que instituciones, organizaciones mundiales han considerado o los han considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Tristemente, o están en peligro, entre comillas, esta cultura está en peligro de desaparecer porque poco a poco, por la expansión de la frontera petrolera, la comunidad sigue siendo asediada, ¿no? El segundo proyecto audiovisual que ellos lanzaron se llama Piatúa Resiste, que les mencioné en un inicio, ¿no? Es toda esta lucha de las comunidades del Cantón Santa Clara en la provincia de Pastaza en contra de esta hidroeléctrica que trataba de represar el río Piatúa. Y aquí hay algo bastante interesante. Miguel Imbaquingo habló de la importancia del archivo audiovisual desde las propias comunidades y mencionó, por ejemplo, el equipo de comunicación de la Confeniai, que se llama Lanceros Digitales. Ellos, a partir de sus tomas audiovisuales de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, lograron capturar momentos de lucha, de resistencia, de confrontación, y a partir de ahí, con la colaboración de Tauna, lograron construir un discurso, un diálogo, un relato de la resistencia de estas comunidades en contra de la hidroeléctrica. La tercera propuesta audiovisual que mencionaron se llama Zápara en Resistencia y que está en construcción, comentaba, es sobre la lucha de la nación zápara en la defensa de su autonomía frente a la expansión de los campos petroleros en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana. La cuarta propuesta audiovisual tiene que ver con las diversidades sexuales en las comunidades, es como una suerte de mito en las comunidades, para mostrar esa ruptura y esa imposibilidad de únicamente la dualidad
de hombre-mujer, sino que ellos quieren mostrar a partir de esta propuesta audiovisual las diferentes formas, definiciones sexogenéricas en las mismas comunidades indígenas. Y finalmente, en la quinta propuesta audiovisual con esa propuesta ganaron un concurso, y a partir de esto quieren mostrar desde diferentes técnicas de animación, por ejemplo, la memoria de los pueblos, entre ellos las voces de la cultura y las formas de resistencia de vivir de la cultura zápara. Como decía, la propuesta de Tauna tiene una relación entre saberes, entre la comunidad y las personas que llegan a la comunidad. No hay una suerte de iluminación de la persona que va de la universidad al campo, de la universidad a la comunidad para enseñar, sino es una suerte de coproducción en donde se va construyendo desde las voces colectivas, desde el saber escuchar, sobre todo el relato audiovisual que se propone. Finalmente, lanza un saludo y lanza también un video como de 2 minutos de un saludo a la cultura nasa, y rechaza también y se denuncia con el video el asesinato y la violencia sistemática del Estado colombiano en contra de la cultura del pueblo indígena nasa en Colombia, así como en todos lados, ¿no? Bueno, para seguir con los comentarios, con los últimos 2 proyectos que estuvimos conociendo, para hablar el proyecto de Inti Pucá y bueno, de esta comunidad que ya tiene años en esta relación de migración con Estados Unidos. Voy a centrarme en lo que es la parte la parte visual, cuál ha sido el tratamiento que han hecho con su trabajo, que es como bastante amplio y como que sin dejar ningún cabo suelto, por decirlo de alguna manera, porque tratan de, por lo menos a través de la imagen, tratan de hablar de estos 2 lugares y en esa superposición de imágenes y en esa superposición visual podemos pensar en esas dos formas de vivir un territorio, el que estás dejando y ese otro nuevo que estás que asumes como uno nuevo, y ya de varias generaciones que llevan en ese ir y venir de vivir 2 lugares. Entonces, bueno, comenzando con la superposición de imágenes, la utilización de imágenes en Polaroid, ¿no? Como tratando de tener esa especie de nostalgia a través de la imagen. El hacer, de que las personas hagan el árbol, ¿no? Y la diferencia entre los colores, entre el azul y el rojo. Si no me equivoco, el azul es la persona que todavía sigue en Inti Pucá y los rojos son toda la otra parte de la familia que está en Estados Unidos, que prefirieron quedarse en Estados Unidos. También utilizar el recurso del dibujo, no solamente la imagen fotográfica, sino ese otro acercamiento hacia la imagen de la persona a través del dibujo y de frases que marcan esa reflexión también de qué ha sido ese tránsito y de qué ha sido ese vivir en esos 2 espacios. Y también de cómo estar trabajar tanto tiempo en Estados Unidos para construir una casa y que ahora en esa casa solamente vive una sola persona, ¿no? Eso me parece un poco contradictorio. En uno de los relatos que vi, era una señora que hizo su casa y en ese momento, en esta hora está sola viviendo ahí y toda su familia está está en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que decides vivir en otro país? ¿Qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que te hace hacer ese gran esfuerzo,
¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin? Para construir una casa y después quedarte solo, o sea, es bastante fuerte, ¿no? Me llamó mucho la atención la manera en cómo toman los lugares en los que muestran las imágenes. Si es en una peluquería, entonces utilizan los mismos, o sea, como entendiendo las dinámicas del lugar. En una peluquería las mujeres lo que hacen es ver las revistas. Entonces, me parece una muy buena estrategia. Y en los restaurantes es tal cual, ¿no? Te ponen el individual y está rayas, dibujos, no sé qué. Pero bueno, en este lugar tendrías la información del proyecto. Entonces, me parece que han utilizado de manera muy amplia el uso de la imagen y de cómo a través de la imagen pueden narrar esta desterritorialización, o sea, por decirlo de alguna forma y utilizando ya conceptos, la desterritorialización y la reterritorialidad de esta comunidad que lleva años y ya en varias generaciones en este convivir en estos dos espacios, en Estados Unidos y esta comunidad. También pensaba ya haciendo contraparte con el proyecto de Venezuela, que cómo sería pensar a Venezuela ahora, porque no es un solo lugar. Los venezolanos no solamente están en Estados Unidos, están en muchas partes del mundo. Entonces, cómo pensar, haciendo comparaciones o viendo desde este proyecto de Intipucá, cómo sería ese mapa. No sería solo un rojo y un azul, sino sería un montón de colores, ¿no? Y un montón de lugares y de espacios, y cómo esos espacios se puede pensar esa desterritorialización y esa reterritorialidad, que pasarán muchos años, porque hasta ahora, o sea, creo que la reterritorialización, el tomarse un espacio como propio, lleva mucho tiempo. O sea, no es solamente de vivir unos años o sea, cómo volver a crear un territorio en otro lugar que no es tuyo. Entonces, bueno, ya pasando al proyecto de Felipe. Bueno, sí, la imagen de los billetes, pues, bueno, sí son billetes que ya no valen nada, que solamente tienen un valor, una conexión emocional, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, yo tengo los únicos billetes que me quedan de Venezuela, son unos billetes que me dio mi abuela la última vez que la vi. Me dio 300 bolívares y aquí los tengo. Justo este proyecto me hizo recordar que todavía tengo esto guardado en la cartera. Y sí, esto no vale absolutamente nada. En el 2018, el billete con mayor denominación era el de 100 bolívares. Ahorita el billete de mayor denominación, si no me equivoco, es de 50,000 bolívares. Y por supuesto ese billete ya no vale absolutamente nada. En el 2019 tenía un equivalente de $8, el de 50,000 bolívares. Ahorita no es ese. Supe de hoy el cambio y un dólar vale 297,000 bolívares, casi 300,000 bolívares. O sea, hay varios tipos de cambio y un dólar vale 300,000 bolívares en Venezuela. Las imágenes, por supuesto, que están trabajadas por Felipe son imágenes que tienen un proceso con unos resultados estéticos realmente hermosos y que detienen en el retrato una conmemoración, ¿no? De esa persona que está haciendo un viaje increíblemente, no se pueden imaginar, la verdad. En Venezuela han habido muchas oleadas de migración desde hace muchos años. De los últimos 10 años creo que han sido las más, que son números bastante exorbitantes. Y los caminantes, pues es realmente un fenómeno. Es como las personas que realmente no tienen absolutamente nada y que de la desesperación deciden salir caminando y es porque no tienen documentos
no tienen pasaporte, porque es muy difícil tener un pasaporte en Venezuela. Es una cosa casi imposible, es como, han hecho cálculos y son como, no sé cuánto, 37 veces un sueldo mínimo. O sea, alguien normal en Venezuela que tiene un sueldo básico no puede acceder jamás a tener un pasaporte. Cuesta mucho dinero y dura mucho tiempo en llegar, entonces la gente por desesperación simplemente documentación. Entonces, yo veo la fotografía y bueno, también he visto muchos registros de lo que se ha hecho de los caminantes y realmente, bueno, han sido reportajes de canales de televisión colombianos, han sido gente independiente que se han acercado y han utilizado la imagen para de alguna manera o manipular lo que se está viendo para decir, oye, qué buenos somos nosotros, estamos ayudando a estas personas. Pero así es la representación, la puedes hacer con ella y manipular de la manera como se puede, ¿no? Como de los intereses que quisieras. Pero entonces el problema, por lo menos solamente centrándome en el trabajo de Felipe, el problema no es ese instante que se está retratando, que es una gran problemática, sino es todo lo que se dejó atrás y es también lo que se va a enfrentar esas personas. Porque ya desde la misma vulnerabilidad y de la misma precariedad que están dejando atrás en Venezuela, se van a enfrentar a otra precariedad porque van a seguir arrastrando toda esa necesidad. Cuando llegas a un país y no tienes documentación, te vas a tener que enfrentar a una cantidad de problemáticas porque para que te contraten en un lugar, para que te den un trabajo, tienes que tener una identificación, tienes que acceder a las políticas migratorias, a tener una visa, a tener un permiso de trabajo, y si no tienes una documentación no vas a poder acceder a ninguna de esas cosas. Ha sido difícil, sí ha sido difícil para las personas que de alguna manera cuentan con todos esos documentos y que te llegas a enfrentar un montón de dificultades, aún así teniendo pasaporte o lo que sea. No me imagino, o sea, todas las cosas que tienen que pasar esas personas que no tienen esos documentos. Entonces, y la problemática no es solamente la devaluación de un billete, sino es todo lo que sucede en Venezuela y que no para y que sigue en aumento. Entonces, es increíble cómo a través de la imagen tú puedes acceder a todas estas problemáticas y hacer un análisis de las situaciones solamente a través de esto. Entonces, por eso me parece realmente importante y seguir apostando por trabajos e investigaciones que tengan que ver con el arte y con la visualidad. Muchas gracias a todos los invitados. Cedo la palabra. Vamos entonces a dar un poco las lecturas a las preguntas, a los comentarios que las personas han hecho a través de esta conversación en línea. Hay una, a ver, vamos a ver en orden. Hay algunas. Saludos cordiales desde la ciudad de Cuenca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo aporta el cine etnográfico a la educación en Ecuador y qué espacios han generado para su promoción y difusión? No es una pregunta específicamente para alguien. Pueden responder los tres grupos de expositores o los tres expositores. No sé quién. Empecemos por Miguel, tal vez, que fue la primera persona que expuso. Hola. Bueno, como decíamos, creemos en la importancia de los medios tecnológicos, digamos, en este caso del audiovisual, del cine, como un elemento universal, como un elemento también de llegar a otros
públicos, a otros espacios, pero también pensando en la comunidad. Como lo supe manifestar antes, básicamente, o sea, nuestras nuevas generaciones, digamos, son personas audiovisuales, ¿no? Son personas que desde muy pequeños nacen, digamos, pegados al teléfono, viendo televisión, películas, etcétera. Entonces, estamos por ahí nosotros tratando de un poco también llegar con este trabajo que estamos realizando, ¿no? Como esos son los documentales, como son los trabajos un poco también de resistencia desde los diversos pueblos, que creemos que con este audiovisual, con esto podemos sentar también un precedente no digamos de formación, pero sí de acercarnos también a estos jóvenes con estas herramientas. Y por ende también siempre cuando visitamos las comunidades, tratamos también de llevar, ¿no? Compartir material de otros pueblos hermanos, otras nacionalidades que también vienen atravesando por problemas parecidos o diferentes también, y creemos que es importante también que ellos vayan conociendo y también siendo personas que vayan teniendo sus propias criticidades, ¿no? Sean autocríticos, y también es la formación, ¿no? Es la formación también de públicos, digamos, que, o sea, con ver el otro cine, no solo el cine que nos comercial, digamos, el hollywoodense, sino también el cine de autor, el cine independiente, el cine de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces creemos que también por ahí nosotros estamos haciendo este pequeño aporte a las comunidades donde estamos empezando nosotros también a construir nuestro proceso, ¿no? Vemos por ahí que es importante llevar las tecnologías y a partir del cine compartirlas con ellos. Entonces creo que para mí sí es importante lo que es, las herramientas audiovisuales para generar digamos, conciencia en las personas que van a mirar, ¿no? Eso. Muchas gracias, Miguel. Creo que es importante un poco indagar en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo aporta el cine etnográfico a la educación en Ecuador? Creo que la producción, cada año va creciendo la producción etnográfica. Estoy pensando no necesariamente desde una comunidad, pero sí a partir de la discusión, la problematización de las realidades, valga la redundancia, de los mismos problemas de las comunidades. Uno de ellos se llama un documental que incluso salió de Flaxo, Ecuador, a partir de la producción y la tesis de grado de Libertad Hills, se llama Comuna en Gabao. Cómo a partir del testimonio de 3-4 personas que fueron los fundadores de esta comuna, se va discutiendo una problemática de la tierra, del territorio en torno. Cómo empresas, por ejemplo, del grupo Novoa, empiezan a enjuiciar, iniciar procesos civiles, penales, en contra de los dirigentes de Comuna en Gabao, un ejemplo, y cómo la Comuna en Gabao, a partir de la resistencia, del cohabitar con el territorio durante cientos o miles de años, resisten en este lugar. Los medios de comunicación tradicionales no están difundiendo esta información. El cine etnográfico es una posibilidad para que desde las voces de los propios actores, desde las propias comunidades, se pueda divulgar esta información y se pueda hacer un contradiscurso a la versión oficial del Estado. Un ejemplo es construir la plurinacionalidad desde abajo. Creo que la alternativa del cine etnográfico nos permitiría eso, ¿no? Construir material documental desde las propias comunidades para ir empoderándonos de los derechos colectivos en el caso de las comunidades. No sé si las dos expositoras quieren intervenir, sobre todo porque tiene que ver con el cine documental. Si no, podríamos pasar con Marilyn a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a leer la otra pregunta. Es para las chicas de Inti Pucá City. Dice, en la profundización del proyecto se logró identificar los sesgos dejados por la inmigración dentro y fuera del territorio. Pregunta Juan Sariles.
Bueno, una de las cuestiones que decíamos nosotras en la presentación era que tratamos de que este proyecto sea alejado de la narrativa tradicional con la que se ha cubierto este tema, sobre todo en la coyuntura actual y reciente, en la que el reportero, los fotoperiodistas se acercan al lugar y ya van con un sesgo o con la cobertura del estigma o con etiquetas ya impuestas desde el momento que se hace la aproximación hacia este territorio. Entonces siempre nos propusimos que íbamos a tratar de contarlo diferente y creo que el camino que encontramos fue la pertenencia, la permanencia, porque habíamos encontrado un sesgo, sí, habíamos identificado que este pueblo se cubría, como lo decía en algún momento, como la migración, la economía de la remesa, o sobre todo porque en El Salvador es un país que seguramente ustedes habían escuchado hablar de él por el tema de violencia, por el tema de las pandillas, de las maras, y cada vez que venía un reportero de fuera, un fotógrafo de fuera, era buscar la historia de los pandilleros en las cárceles, porque era lo que más vendía, o buscar la historia del migrante que salió huyendo por la violencia, porque las mismas maras lo sacaron de sus comunidades, y entonces asociábamos la palabra migración con esto. Siempre iban como casi que de la mano, la cobertura tradicional siempre nos orillaba a ese lado, a ese extremo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero es que acá vamos buscando que no se trate de una cobertura blanco y negro, sino que vamos a buscar esos matices. Por eso hemos hecho énfasis en el tema de que estamos buscando siempre cubrir lo emocional, contar las emociones, porque va más allá de decir, este es un país destrozado, deshecho por la violencia, que ocupaba el número 1 en ranking de violencia y que siempre que asociabas el nombre de este país, siempre encontraba reportajes o fotoreportajes sobre este tema. Entonces decimos, pues tratemos de poner la mirada de otro lado, tratemos de poner la mirada en esos matices justamente que se dan a la hora de hablar de migración y que pocas veces se abordan. La siguiente pregunta es para Felipe. Dice, ¿cómo fue el proceso de caminar con los migrantes venezolanos? ¿Cuántas horas al día, la alimentación y las noches de descanso? Gracias. La caminata en promedio por días de 30 a 40 kilómetros. Uno puede caminar más o menos 1 kilómetro en 15 minutos. Entonces, nada, comenzando temprano, caminando, intentando cubrir de 30 a 40 kilómetros hasta donde haya algún tipo de refugio o algún lugar donde pasar la noche. El primer tramo de la travesía desde Venezuela hacia el sur, cruzando los Andes, es un tramo particularmente difícil y por eso es el que yo decidí ir hacia allá, que es el tramo entre Cúcuta y Bucaramanga. Y es particularmente difícil porque es un tramo donde se sube hasta el páramo, se cruza un páramo que se llama el páramo de Berlín antes de bajar a la ciudad de Bucaramanga, y es un trecho donde mucha gente de Venezuela, gente que está acostumbrada en su mayoría a clima más bien caliente, bastante caliente, la pasa muy mal. También al ser el primer tramo y al haber una concentración grande de gente que ha salido por esa ruta, los carros, las camionetas, los camiones casi no paran para los caminantes que están jalando dedo, que están pidiendo un aventón. Así que nada, son días muy largos, sobre todo hasta llegar a Bucaramanga, y es bastante duro el camino. En cuanto a la alimentación, hay gente que para en el camino para dar algo de comer, algo de tomar, entonces sí se recibe ayuda de esa manera. En el camino, que es lo que debo agregar, es que las mujeres y los niños suelen encontrar gente que les da un aventón hacia más adelante,
pero los grupos grandes, sobre todo los grupos grandes de hombres, tienen dificultad en conseguir aventón para llegar más adelante. Hay otra pregunta para ti, voy a aprovecharla. Dice, ¿cómo fue el proceso de revelado y producción de las fotos en los billetes? Para Felipe. Saludos desde Colombia, de Jorge Moreno. Gracias, gracias Jorge. El proceso de revelado de Aluro de Plata es el proceso de revelado de como cualquier papel fotográfico en cuarto oscuro. La única diferencia es que el papel que uno compra ya viene el papel laminado con una capa fina de yo lo que hice fue comprar la gelatina de plata en un tarrito y adentro del cuarto oscuro con luz roja, con brocha, cubrir los billetes, bueno, pegar los billetes, barnizarlos y encima cubrirlo con el aluro de plata, dejar que se seque y después reproducir las imágenes utilizando unos negativos grandes como si fuera una hoja de contacto. De todas maneras, si es que te interesa el proceso, por favor escríbeme. Yo encantado de la vida de hablar del tema técnico. Ya, muchas gracias, Felipe. El otro es un comentario para Anita y Coral de Ximena Troya. Dice, un abrazo fuerte desde Ecuador, amigas, hermoso su trabajo. Como siempre, mi pregunta es, ¿qué tanto piensan ustedes que el territorio viaja con una? ¿Qué tanto se lleva adentro y nos acompaña? ¿Y en qué medida las fotografías son una herramienta para dejar ver lo que el territorio hizo en ti y qué te llevaste de él cuando te fuiste? ¿O cómo te manifiestas en él para las personas que se quedaron en Intipucá? Cuídense mucho. Besos, Ximena. Bueno, abrazo, Ximena. Aprovecho. De parte de las tres. Bueno, nosotras estamos trabajando un poco la idea del territorio emocional que construimos como migrantes, ¿no? O sea, más allá que físicamente tus pies estén en un determinado lugar, un determinado suelo, hay un montón de otros elementos que hace que el espacio que habitas es mucho más complejo y que no es tan tangible, ¿no? No abrís un mapa y lo encontrás. De hecho, por eso el mapeo está tomando un lugar importante, porque cómo representar esto que no está en ningún mapa de estas geografías oficiales. Entonces, este territorio emocional, bueno, ahí sí la imagen obviamente juega un rol importante en nuestro trabajo, pero observando también a los protagonistas de la historia, ¿no? Obviamente todas las casas están llenas de imágenes, de recuerdos, pero también hay un montón de otras maneras de vivir ese transterritorio, ese territorio emocional. Una es hablar tu idioma nativo con otras personas, aunque estés en Estados Unidos, es escuchar música, es comer, es juntarte, es estar envueltos en un mundo de recuerdos, también es estar activa desde Estados Unidos para tu comunidad, pensar cómo puedes hacer, contribuir a la vida local, más allá que estés a miles de kilómetros. Entonces, esos son todos los, iba a decir detalles, pero vendrá que son centrales en el hecho de migrar y en nuestro proyecto, y son estos, esto que nos interesa tratar de representar, ¿no? Y bueno, en ese pueblo que justamente parece que no pasa nada porque es un pueblo, pero entonces, ¿cómo vamos a buscar, cómo vamos a estar muy atenta a estos pequeños detalles y cómo podemos transmitir eso desde lo visual? Bueno, es un desafío donde encontramos que justamente la imagen es importante, pero no solo esto, que estamos encontrando otras herramientas que hacen de ese proyecto un proyecto transmedia, y una de ellas que estábamos hablando, que estamos en preproducción del podcast, por ejemplo, si pensamos en el Spanglish, es una forma también de dibujar un transterritorio y revela un montón de lo que pasa por el corazón, la capacidad de hablar el Spanglish, por ejemplo.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Miguel. Hola, geniales los 3 proyectos. Es un comentario también. ¿Qué pasa con el territorio cuando las nacionalidades indígenas comienzan a abrirse al turismo y por no tener otros caminos para tener ingreso económico? ¿Cómo imaginan ese cambio a futuro en las comunidades? Bueno, Leo la pregunta otra vez. Creemos que es importante el espacio, ¿no? El territorio dentro de los pueblos y nacionalidades siempre es, creo que, importante, ¿no? Es su corazón, es donde también se está asentado, ¿no? Todos los elementos que componen la Ashpa Mama, digamos, está ahí. Sin eso no habría cultura ni historia, ¿no? Y por ende creemos que es importante mantenerla, pero cuando hablamos de, digamos, de defenderla, no estamos tampoco negándonos a los cambios que se vienen por toda la época o por la contemporaneidad en que vivimos, ¿no? Y un claro ejemplo de esto es justo, como hablamos de ello, es el pueblo Zapara, la nación Zapara se está abriendo al turismo en su territorio para compartir también su sabiduría, su patrimonio oral. El proyecto se llama Proyecto NACU y está abierto para todas las personas que quieran aprender de la cosmovisión y sobre todo de la importancia de los sueños, ¿no? Entonces creemos que es importante también, dado que las economías no siempre son importantes, digamos, dado que vivimos en este sistema también donde el capital es un elemento que siempre está ahí. Entonces se ha abierto también y de una otra forma ha servido también para que las comunidades vayan accediendo digamos, a cosas un poco necesarias también para vivir, como el acceso al internet satelital, digamos, a la energía eléctrica a partir de paneles solares. Entonces también se puede convivir de una manera más ecológica, digamos. Entonces, usar bien estos recursos a partir de también compartir un poco, digamos, de este turismo etnográfico que estamos hablando. Creo que es importante compartir también las experiencias de las naciones, digamos, de los pueblos, y por ende creo que en el caso que estamos nosotros un poco vamos en la nación, en la pueblo Zapara, estamos trabajando. Entonces creemos que sí es importante y puede haber una convivencia sin alterar el espacio geográfico. Muchas gracias, Miguel. Hay otros comentarios. Felicitaciones a todos y todas las panelistas, un buen nivel. Para Felipe Jacome, desde que realizaste las fotos, ¿cuánto tiempo pasó para interiorizar y el proceso del concepto y producto final del proyecto? Consultan. Cindy Catoni. Desde que comencé el proyecto en julio del 2018, con las primeras fotos en Ecuador, y no fue hasta 6 meses más tarde que pude ir a la frontera con Venezuela y caminar y tomar esas fotos, y después, bueno, me demoré más de 6 meses en poder, en aprender a hacer este proceso de revelado de plata y a desarrollar un poco la técnica y digamos, tener un resultado final, ¿no? En un principio, digamos que solo ponía los billetes como quedaban, y después veía cómo quedaba la foto encima, pero después, pero bueno, poquito a poco tuve que ir tuve que ir viendo cómo iban a quedar antes de poder reproducir la foto para asegurar que iba a quedar bien. Entonces sí fue un proceso bastante largo, pero entretenido. Muchas gracias, Felipe. Hay una consulta de parte de Romina Vera. Hola, ¿cuánto tiempo llevan trabajando el proyecto de Welcome to Intipucá
¿Y cuál fue la reacción de los compatriotas al visualizar las fotografías de su país de origen en lugares que usualmente visitan ahora fuera de su país? ¿Alguno reconoció a algún familiar suyo? ¿Había algún tipo de vínculo por parte de la nacionalidad? Sí, bueno, para contestar esta pregunta, este trabajo lo estamos haciendo desde el 2017. Hemos estado yendo y viniendo de territorio a territorio. Bueno, creo que la reacción de los protagonistas de la historia, sobre todo, nos hemos podido cerciorar cuando hacemos las muestras o las exposiciones. Y ha sido muy interesante ver cómo algunos familiares, por ejemplo, no se pueden ver por un asunto de no tener pasaporte o no tener una visa, y entonces como encontrarse a través de las imágenes ha sido conmovedor y también ha sido interesante. Por ejemplo, en una muestra que hicimos en Intipucá este año, una madre pudo reconocer a su hija que vive en el área de Virginia, y realmente ese tipo de encuentros nos han ayudado como a reflexionar que estos tipos de activaciones con las imágenes son muy necesarias, ¿no? Ahora estamos reinventándonos con el asunto de la pandemia, y que podemos viajar y no podemos seguir haciéndolas, pero es algo que nos ha justo llenado, pero también como que nos permite tener una responsabilidad con las imágenes que estamos produciendo para la gente que habita este territorio. Muchas gracias a ustedes mismas, compañeras, no se vayan. Hay una pregunta ahí mismo, ¿no? ¿Cómo se involucran ustedes como fotógrafas o artistas en la fotografía? ¿Les pertenece de alguna manera a las historias? Gracias y una vez más felicitaciones. Sí, es una gran pregunta, creo, porque en primera instancia nosotras nos empezamos a vincular, siempre pensamos como periodistas o como fotógrafas, pero a través de la experiencia y del tiempo y de poder hablar con la gente, creemos que más allá de ser fotógrafas, artistas o la etiqueta que te quieras poner, al principio eres una persona, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotras nos hemos vinculado con esta historia, que tiene que ver cómo la hacemos nuestra también. Ninguna de las tres nació en Intipucá, pero las tres tenemos historias íntimas y familiares que nos hacen posicionarnos también en este tema, y por la cual también transforma, ¿no?, la narrativa y de cómo es que hacemos este trabajo, y obviamente con mucho respeto. Creo que también eso es algo que hemos ganado con la comunidad y que también nos preocupa, y siempre estamos como poniéndolo en la mesa, porque creemos que no solamente somos las fotógrafas o las periodistas que vienen y se van, sino que también cómo vamos a involucrarnos desde lo personal hacia lo colectivo y todas las reflexiones que hay sobre este tema, pero también desde lo muy, muy personal, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros amigos, con los que nos rodean, ¿no? A veces bueno, yo soy mexicana, y a veces este tema en México nos parece a veces tan lejano, cuando en nuestras mismas familias está esta historia, ¿no? Y se nos olvida, y cómo los medios, en lugar de acercarnos, nos alejan. Entonces, creo que desde ahí, desde cómo nos atraviesan las historias, hemos generado esta narrativa con respeto y con empatía. Muchas gracias, chicas. Te damos la palabra. La comunidad. Claro, eso es muy... Vane, te damos la palabra. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos a todos y a todas las personas que nos acompañaron hoy y con las que hemos creado este territorio, desde tantos distintos territorios. Y bueno, también les queremos recordar que mañana, en esta misma hora y en este mismo canal,
nos vamos a conectar para la charla de alteridad étnica, representación y autorrepresentación. Entonces, están todas las personas invitadas y también quería pedirles a todos los participantes del foro que prendan sus cámaras para tomarnos una fotito por screenshot. Marilyn. La gente de Flaxo que nos está ayudando. A ver. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a todos y a todas. En verdad, admiro muchísimo su trabajo y muchísimo su recorrido y sus experiencias. Y les agradezco un montón su generosidad de compartir su tiempo con nosotros. Y bueno, buena noche. Gracias.